Espera, no sigas deslizando. No estás aquí por casualidad. Hay un peso en tu corazón que te ha mantenido despierto por la noche y Dios ha programado esta cita para que escuches un mensaje específico que puede comenzar a levantarlo ahora mismo. Esa angustia que sientes, esa presión en el pecho que parece no tener fin, ese nudo en el estómago que te acompaña desde que abres los ojos cada mañana, no es una coincidencia que te haya traído hasta aquí, en este momento exacto. Hay algo que necesitas saber sobre la angustia, algo que los apóstoles descubrieron hace 2000 años y que puede revolucionar tu vida espiritual de una manera que ni siquiera imaginas. Durante las próximas horas, quiero llevarte a un viaje que cambiará para siempre la forma en que percibes tus momentos más oscuros y cómo respondes a ellos en oración. Y durante más de 20 años he estudiado los patrones de oración que utilizaban los primeros cristianos, específicamente en sus momentos de mayor desesperación. He descubierto algo extraordinario. Los apóstoles no oraban como nosotros oramos hoy. Ellos habían aprendido un secreto, una técnica específica que convertía la angustia en combustible para lo sobrenatural. Y hoy, por primera vez, voy a compartir contigo este método completo. ¿Sabías que Pedro, cuando estaba en la cárcel la noche antes de su ejecución, no oró pidiendo que lo liberaran? ¿Sabías que Pablo, en medio de la tormenta que amenazaba con hundir su barco, no oró para que cesara la tempestad? Ellos sabían algo que nosotros hemos olvidado. Conocían un secreto que transformaba la angustia en una puerta hacia lo sobrenatural. Antes de continuar, quiero que sepas que lo que estás a punto de escuchar no es teoría, no es una clase bíblica académica. Es un manual práctico que ha transformado la vida de miles de personas que, como tú, llegaron a un punto donde la angustia parecía ser más fuerte que su fe. Es para la madre que no puede dormir porque su hijo está en las drogas. Es para el padre que perdió su trabajo y no sabe cómo va a pagar la renta. Es para la esposa que descubrió una traición y siente que su mundo se desmorona. Es para el joven que batalla con pensamientos que no puede controlar. Es para ti, que has llegado al final de tus fuerzas y necesitas un encuentro real con el Dios que transforma la angustia en victoria. La angustia no es tu enemiga. Sé que suena extraño, pero permíteme explicarte algo que revolucionará tu perspectiva espiritual para siempre. En el reino de Dios, la angustia funciona como una llave maestra que abre puertas que normalmente permanecen cerradas. Los apóstoles lo entendieron y por eso sus oraciones en momentos de crisis tenían un poder que nosotros raramente experimentamos. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con verdadera desesperación? No me refiero a una oración rutinaria antes de dormir, sino a esa oración que nace desde lo más profundo de tu ser cuando ya no tienes más opciones. Esa oración que sale de tus labios cuando has agotado todos los recursos humanos y solo te queda Dios. Los apóstoles habían aprendido que esos momentos de angustia no eran interrupciones en su vida espiritual, sino invitaciones divinas a experimentar el poder sobrenatural de una manera que la comodidad nunca permite. La palabra angustia en el griego original del Nuevo Testamento es thlipsis, que literalmente significa presión. Imagina una prensa de aceitunas. Las aceitunas enteras pueden verse hermosas, pero es solo cuando son sometidas a una presión extrema que liberan el aceite precioso que llevan dentro. De la misma manera, la angustia no viene a destruirte, sino a extraer de ti una oración que tiene el poder de mover montañas. Cuando Pedro fue arrestado y llevado a la cárcel, la Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero hay algo más profundo aquí. La palabra sin cesar, en el original, significa intensamente extendida, como una mujer en trabajo de parto.
La angustia de saber que Pedro sería ejecutado al día siguiente no paralizó a la iglesia, sino que la llevó a un nivel de oración que rompió las cadenas del mundo espiritual. Aquí está el primer secreto que los apóstoles conocían. La angustia es una señal de que estás a punto de experimentar un nivel de intervención divina que la comodidad nunca puede producir. Ellos no oraban para escapar de la angustia, sino para colaborar con Dios en medio de ella. Habían aprendido que los momentos de mayor presión son los momentos de mayor potencial sobrenatural. Te voy a contar algo personal. Hace años pasé por una crisis tan intensa que llegué al punto donde no podía ni siquiera formular palabras para orar. Mi hijo había tenido un accidente y los médicos nos dijeron que las posibilidades de que sobreviviera eran mínimas. Recuerdo estar en esa sala de espera, sintiendo como si mi corazón fuera a explotar de angustia, y no podía hacer más que gemir delante de Dios. Fue en ese momento que entendí lo que Pablo quiso decir cuando escribió que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La angustia me había llevado a un lugar de oración que nunca había experimentado antes. Los apóstoles habían descubierto que la angustia no es el final del camino, sino el combustible para un tipo de oración que tiene acceso directo al trono de Dios. Ellos sabían que cuando el dolor humano se encuentra con la fe divina, suceden milagros que desafían toda explicación natural. Pero aquí está lo importante. No cualquier oración funciona en momentos de angustia. Hay una diferencia entre la oración que nace del miedo y la oración que nace de la fe desesperada. Los apóstoles conocían esta diferencia, y es por eso que sus oraciones en crisis producían resultados sobrenaturales, mientras que las nuestras muchas veces parecen rebotar en el techo. Permíteme llevarte ahora al momento más angustiante en la vida de Pedro. Es la noche antes de su ejecución. Está encadenado entre dos soldados romanos, en una celda fría y oscura. Herodes lo va a matar al día siguiente para complacer a los judíos. Humanamente hablando, no hay esperanza. Pero Pedro conocía un secreto de oración que estaba a punto de cambiar la historia. La Biblia dice algo extraordinario. Pedro dormía. ¿Cómo puede alguien dormir la noche antes de su ejecución? Porque Pedro había aprendido una técnica de oración que transfería su angustia a Dios de una manera tan completa que podía descansar en paz, incluso en las circunstancias más desesperantes. Esa técnica se encuentra en el Salmo 142, que Pedro conocía de memoria. David escribió este salmo cuando estaba escondido en una cueva, siendo perseguido por Saúl, sin saber si vería el sol del día siguiente. Es una oración de angustia que se convierte en una oración de victoria, y Pedro había aprendido a aplicarla en sus momentos más oscuros. El salmo comienza así: con mi voz clamé al Señor, con mi voz pedí misericordia al Señor. La palabra clamé aquí no es una súplica suave, sino un grito desesperado que nace desde lo más profundo del alma. Los apóstoles habían aprendido que Dios no se ofende por nuestros gritos de angustia, sino que los usa como combustible para su intervención sobrenatural. Pero aquí está el secreto que Pedro conocía. Después del clamor viene la entrega. El salmo continúa: delante de él expuse mi queja, delante de él manifesté mi angustia. Pedro no trataba de ser espiritual o religioso en sus oraciones. Él le decía a Dios exactamente cómo se sentía, sin filtros, sin pretensiones. Le manifestaba su angustia completa porque sabía que Dios puede manejar nuestra honestidad brutal mejor que nuestra espiritualidad fingida. La noche en la cárcel, Pedro aplicó este patrón. Primero, clamó a Dios con toda la intensidad de su angustia. No trató de minimizar su miedo o su desesperación. Le gritó a Dios todo lo que sentía, todo lo que temía, todo lo que no entendía.
Pero después del clamor, vino la entrega. Pedro le dijo a Dios: Padre, si este es mi momento, acepto tu voluntad. Pero si hay algo más que quieres hacer a través de mi vida, confío en que tú tienes el poder para hacerlo. Y después de la entrega vino la expectativa. No la expectativa de que Dios hiciera exactamente lo que Pedro quería, sino la expectativa de que Dios haría exactamente lo que era mejor. Pedro se durmió esa noche no porque no le importara lo que pasaría al día siguiente, sino porque había transferido toda su angustia a Dios de una manera tan completa que podía descansar en la soberanía divina. Y entonces sucedió el milagro. Un ángel apareció en la celda, las cadenas cayeron de las manos de Pedro, las puertas de la cárcel se abrieron solas y Pedro caminó hacia la libertad. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. El milagro no empezó cuando apareció el ángel. El milagro empezó cuando Pedro aplicó la técnica de oración que había aprendido en sus momentos de angustia. Esta es la primera parte del secreto apostólico. La angustia no es el problema, sino la plataforma. Cuando aprendes a orar en medio de la angustia usando el patrón de clamor, entrega y expectativa, conviertes tu dolor en combustible para lo sobrenatural. Ahora quiero llevarte a otro momento de angustia extrema, pero esta vez con el apóstol Pablo. Está en un barco en medio de una tormenta que ha durado 14 días. Las olas son tan grandes que han perdido toda esperanza de salvarse. Los marineros experimentados están aterrorizados. El barco se está desintegrando poco a poco, y en medio de este caos, Pablo hace algo que revela el segundo secreto de la oración apostólica. La Biblia dice que Pablo se levantó en medio de la tormenta y dijo: «Varones, habiendo debido oírme, no deberían haber zarpado de Creta y evitar este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida alguna de vosotros, sino solamente de la nave». ¿Cómo puede alguien tener tanta certeza en medio de una tormenta que amenaza con matarlos a todos? Pablo había aprendido la técnica de orar en medio del caos, sin esperar a que las circunstancias mejoraran. Mientras las olas golpeaban el barco y el viento rugía con furia, Pablo encontró un lugar de calma interior donde podía conectarse con Dios de una manera que las circunstancias externas no podían interrumpir. Este es el segundo secreto apostólico. La oración efectiva no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión interna con Dios. Pablo no esperó a que la tormenta cesara para orar. Él creó un espacio sagrado en su corazón donde podía encontrarse con Dios, independientemente de lo que estuviera sucediendo a su alrededor. ¿Cómo lo hizo? Pablo aplicó lo que yo llamo la técnica de la cámara interior. Jesús había enseñado: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Pablo había aprendido que ese aposento no era necesariamente un lugar físico, sino un espacio espiritual que podía crear en cualquier momento, en cualquier lugar, sin importar las circunstancias externas. En medio de la tormenta, Pablo cerró sus ojos y se retiró a esa cámara interior. Allí, en ese lugar sagrado de su corazón, la tormenta no existía. Allí solo existían él y Dios. Y en ese espacio de comunión íntima, Pablo pudo recibir la revelación y la paz que necesitaba para enfrentar la crisis externa. Te voy a enseñar exactamente cómo aplicar esta técnica. Cuando la angustia te esté abrumando, cuando las circunstancias externas parezcan fuera de control, cuando el ruido del mundo sea ensordecedor, haz esto. Cierra tus ojos y respira profundamente 3 veces. Con cada respiración, visualiza que estás entrando más profundo en tu corazón. Imagina que hay una puerta en lo más profundo de tu ser y que al abrir esa puerta entras en un lugar donde solo existen tú y Dios. En ese lugar, la tormenta externa no puede tocarte, las voces de miedo no pueden alcanzarte,
Las circunstancias no pueden definirte. En ese lugar sagrado puedes hablar con Dios como si fuera lo único que existe en el universo, y desde esa conexión profunda puedes recibir la paz, la dirección y el poder que necesitas para enfrentar cualquier situación externa. Pablo practicó esta técnica durante 14 días de tormenta. Cada vez que la angustia trataba de abrumarlo, él se retiraba a esa cámara interior. Y desde esa conexión constante con Dios, pudo no solo mantener su propia paz, sino también convertirse en una fuente de esperanza para las 275 personas que estaban en el barco con él. Aquí está lo poderoso. Cuando Pablo finalmente recibió la revelación de que todos se salvarían, no fue porque la tormenta había cesado, sino porque había mantenido una conexión tan profunda con Dios que pudo escuchar su voz por encima del rugido de la tempestad. El ángel que se le apareció no vino cuando las circunstancias mejoraron, sino cuando Pablo había creado un espacio interior donde lo sobrenatural podía manifestarse. Esta es la diferencia entre la oración superficial y la oración apostólica. La oración superficial espera circunstancias favorables para funcionar. La oración apostólica crea un espacio sagrado donde Dios puede obrar independientemente de las circunstancias externas. Pablo no oró para que la tormenta cesara, sino para mantenerse conectado con Dios en medio de la tormenta. Y desde esa conexión pudo recibir todo lo que necesitaba para no solo sobrevivir, sino para convertirse en un instrumento de salvación para otros. ¿Entiendes la diferencia? La mayoría de nosotros oramos, Dios, cambia mis circunstancias. Los apóstoles oraban, Dios, manténme conectado contigo independientemente de mis circunstancias. Y desde esa conexión recibían el poder para cambiar las circunstancias o la gracia para trascenderlas. Permíteme contarte algo que cambió mi vida para siempre. Hace varios años estaba pasando por una crisis financiera que parecía no tener solución. Habíamos perdido nuestra casa, teníamos deudas abrumadoras y no sabía cómo iba a alimentar a mi familia. Cada noche la angustia me despertaba a las 3 de la madrugada y mi mente se llenaba de pensamientos de miedo y desesperación. Una noche recordé la técnica de Pablo. En lugar de quedarme en la cama luchando contra los pensamientos de angustia, me levanté y apliqué la técnica de la cámara interior. Cerré mis ojos, respiré profundamente y me retiré a ese lugar sagrado en mi corazón. Allí, en ese espacio de comunión íntima con Dios, la crisis externa perdió su poder sobre mí. No estoy diciendo que la crisis se resolvió inmediatamente. Estoy diciendo que encontré un lugar de paz y conexión con Dios que me permitió navegar la crisis desde una perspectiva completamente diferente. Desde esa conexión profunda, comencé a recibir ideas creativas, oportunidades inesperadas y favor divino que eventualmente no solo resolvieron la crisis, sino que nos llevaron a un nivel de prosperidad que nunca habíamos experimentado antes. Pero aquí está lo importante. El cambio no empezó cuando las circunstancias mejoraron. El cambio empezó cuando aprendí a crear un espacio sagrado donde podía conectarme con Dios independientemente de mis circunstancias. Desde esa conexión pude recibir todo lo que necesitaba para no solo sobrevivir la crisis, sino para transformarla en una plataforma de bendición. Esto me lleva al tercer secreto que los apóstoles conocían, y es posiblemente el más poderoso de todos. Ellos habían aprendido que la angustia no es solo una experiencia emocional, sino una señal de que están a punto de entrar en una nueva dimensión de su destino. Cada vez que experimentaban angustia, sabían que Dios estaba preparándolos para algo más grande. Piensa en esto. Cada momento de angustia en la vida de los apóstoles precedía a un avance sobrenatural. Pedro experimentó angustia antes de ser liberado sobrenaturalmente de la cárcel.
Pablo experimentó angustia en la tormenta antes de recibir la revelación que lo convertiría en salvador de 275 personas. Los apóstoles en el aposento alto experimentaron angustia después de la crucifixión antes de recibir el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos habían aprendido a interpretar la angustia no como una señal de que algo malo estaba sucediendo, sino como una señal de que algo poderoso estaba a punto de suceder. La angustia era como las contracciones de parto, incómodas, intensas, pero indicativas de que algo nuevo estaba a punto de nacer. Este cambio de perspectiva revolucionó la manera en que los apóstoles oraban en momentos de angustia. En lugar de orar, Dios, quita esta angustia, oraban, Dios, ¿qué estás a punto de hacer nacer a través de esta angustia? En lugar de ver la angustia como un problema a resolver, la veían como una invitación a colaborar con Dios en el nacimiento de algo nuevo. La palabra angustia en latín es angustia, que significa lugar estrecho. Los apóstoles habían aprendido que los lugares estrechos en la vida no son callejones sin salida, sino pasillos de parto que nos llevan a una nueva dimensión de nuestra existencia. Cada vez que se encontraban en un lugar estrecho, sabían que estaban a punto de ser dados a luz a una nueva fase de su propósito divino. Esto explica por qué los apóstoles podían regocijarse en medio de la tribulación. No eran masoquistas que disfrutaban el dolor. Eran visionarios que podían ver más allá del dolor inmediato hacia lo que Dios estaba gestando a través de esa experiencia. Pablo escribió: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza». Aquí está el tercer secreto apostólico. La angustia es la antesala de la gloria. Cuando aprendes a orar desde esta perspectiva, tu oración cambia completamente. Ya no oras para escapar de la angustia, sino para discernir qué está tratando de nacer a través de ella. Ya no oras para que Dios detenga el proceso, sino para que te dé la gracia de colaborar con Él en el nacimiento de algo nuevo. Te voy a contar sobre una mujer que conocí hace algunos años. Había perdido a su esposo en un accidente automovilístico y estaba atravesando una angustia tan profunda que había perdido la voluntad de vivir. Cuando vino a verme, me dijo: «Pastor, no puedo más. Esta angustia me está matando. Solo quiero que Dios me quite este dolor». Le enseñé el tercer secreto apostólico. Le expliqué que la angustia que estaba experimentando no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Le enseñé a orar. «Dios, no entiendo por qué tuve que pasar por esta pérdida, pero confío en que estás gestando algo nuevo a través de esta experiencia. Muéstrame qué estás tratando de nacer en mi vida». 6 meses después, esta mujer había comenzado un ministerio para viudas que ha tocado las vidas de miles de mujeres que han pasado por experiencias similares. Su angustia no solo se había transformado en propósito, sino que se había convertido en una plataforma para traer sanidad a otros. Ella me dijo: «Pastor, ahora entiendo que mi angustia no era un castigo, sino una invitación de Dios a entrar en una dimensión de ministerio que nunca habría descubierto en la comodidad». Este es el poder del tercer secreto apostólico. Cuando cambias tu perspectiva sobre la angustia, cambias tu manera de orar. Y cuando cambias tu manera de orar, cambias tu experiencia de la angustia. Los apóstoles habían aprendido que la angustia no es el enemigo de su destino, sino el vehículo hacia su destino. Ahora quiero llevarte al corazón de la técnica apostólica. Después de años de estudio y experiencia, he identificado 3 elementos específicos que hacían que la oración de los apóstoles en momentos de angustia fuera tan poderosa. Estos 3 elementos son como las 3 patas de un taburete. Todos son necesarios para que la oración mantenga su estabilidad y efectividad. El primer elemento es lo que yo llamo honestidad brutal.
Los apóstoles no trataban de ser espirituales o religiosos en sus oraciones. Ellos le decían a Dios exactamente cómo se sentían, sin filtros, sin pretensiones, sin tratar de sonar santos. Cuando David, el modelo de los apóstoles, estaba en angustia, oraba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Puedes escuchar la honestidad brutal en esa oración? David no está tratando de impresionar a Dios con su espiritualidad. Él está expresando su angustia con una honestidad que algunos considerarían casi blasfema. Pero aquí está lo poderoso. Dios responde a la honestidad brutal más que a la espiritualidad fingida. Los apóstoles habían aprendido que Dios no se ofende por nuestros gritos de angustia. Él no se siente amenazado por nuestras preguntas desesperadas. Él no se aleja cuando le expresamos nuestra confusión o nuestro dolor. De hecho, es cuando somos brutalmente honestos con Dios que creamos el espacio para que Él sea brutalmente real con nosotros. El segundo elemento es lo que yo llamo entrega radical. Después de expresar su angustia con honestidad brutal, los apóstoles hacían algo que requería una fe extraordinaria. Entregaban completamente el resultado a Dios. No una entrega resignada, sino una entrega confiada. No una entrega que dice, supongo que no tengo otra opción, sino una entrega que dice, confío en que tú sabes qué es lo mejor, incluso cuando yo no puedo verlo. Jesús modeló este tipo de entrega radical en el Getsemaní. Después de orar con una honestidad brutal, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Hizo una entrega radical, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta no fue una entrega derrotada, sino una entrega empoderada. Jesús no estaba diciendo, haz lo que quieras, porque no puedo impedirlo. Estaba diciendo, confío en tu sabiduría más que en mi entendimiento y entrego mi voluntad a la tuya. El tercer elemento es lo que yo llamo expectativa activa. Los apóstoles no oraban y luego se sentaban a esperar pasivamente. Ellos oraban con la expectativa de que Dios iba a actuar y se preparaban para participar en esa acción. Cuando Pedro oró en la cárcel, no solo esperó que Dios lo rescatara, sino que se preparó para caminar hacia la libertad cuando el ángel se lo indicó. Cuando Pablo oró en la tormenta, no solo esperó que Dios les diera una palabra, sino que se preparó para ser el vehículo de esa palabra para otros. La expectativa activa es diferente de la esperanza pasiva. La esperanza pasiva dice, espero que Dios haga algo. La expectativa activa dice, sé que Dios va a hacer algo y estoy preparado para participar en ello. Esta expectativa no está basada en sentimientos, sino en el conocimiento del carácter de Dios y en la confianza en sus promesas. Cuando combinas estos tres elementos, honestidad brutal, entrega radical y expectativa activa, creas las condiciones perfectas para que lo sobrenatural se manifieste en tu vida. No es magia, es fe en acción. No es manipulación, es colaboración con Dios en el cumplimiento de su voluntad. Permíteme mostrarte cómo aplicar estos tres elementos en tu vida práctica. La próxima vez que te encuentres en un momento de angustia, haz esto. Primero, encuentra un lugar donde puedas estar solo con Dios. Puede ser tu habitación, tu carro, un parque, cualquier lugar donde puedas hablar con Dios sin interrupciones. Segundo, aplica la honestidad brutal. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. No uses lenguaje religioso, usa tu lenguaje real. Si estás enojado, dile que estás enojado. Si estás confundido, dile que estás confundido. Si estás desesperado, dile que estás desesperado. Tercero, después de expresar tu angustia completamente, haz una entrega radical. Dile a Dios, Padre, he sido completamente honesto contigo sobre cómo me siento. Ahora entrego esta situación completamente a ti.
Confío en tu sabiduría más que en mi entendimiento. Confío en tu amor más que en mi miedo. Haz tu voluntad en mi vida, incluso si no puedo entenderla completamente. Cuarto, activa tu expectativa. Dile a Dios: Padre, sé que tú vas a actuar en esta situación. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que tú tienes un plan perfecto. Estoy preparado para participar en lo que tú quieras hacer. Muéstrame cómo puedo colaborar contigo en el cumplimiento de tu voluntad. Esta es la técnica exacta que los apóstoles utilizaban en momentos de angustia, y cuando la apliques con fe genuina, experimentarás el mismo tipo de intervención sobrenatural que ellos experimentaron. Pero aquí está lo importante. Esta técnica no es una fórmula mágica que garantiza que Dios hará exactamente lo que tú quieres. Es una manera de alinearte con la voluntad de Dios de tal manera que puedas experimentar su paz, su poder y su propósito, independientemente de las circunstancias externas. A veces, Dios responderá cambiando tus circunstancias de manera milagrosa, como lo hizo con Pedro en la cárcel. A veces, Dios responderá dándote la gracia y el poder para trascender tus circunstancias, como lo hizo con Pablo en la tormenta. Y a veces, Dios responderá transformando tu angustia en propósito, como lo hizo con muchos de los apóstoles que murieron como mártires, pero cuyo sacrificio cambió la historia. La clave no es el tipo de respuesta que recibes, sino la conexión que estableces con Dios en el proceso. Cuando aplicas la técnica apostólica, siempre recibes algo. O recibes un cambio en tus circunstancias, o recibes un cambio en ti mismo. O recibes una claridad sobre tu propósito que transforma tu perspectiva sobre tus circunstancias. Te voy a contar sobre un hombre que conocí hace algunos años. Era un empresario exitoso que había perdido todo en la crisis económica del 2008. Su negocio había quebrado, había perdido su casa, su esposa lo había abandonado y estaba considerando el suicidio. Cuando vino a verme me dijo: «Pastor, he perdido todo, no sé cómo seguir viviendo». Le enseñé la técnica apostólica. Durante los siguientes meses, él aplicó los 3 elementos en su vida de oración. Primero, fue brutalmente honesto con Dios sobre su dolor, su vergüenza y su desesperación. Segundo, hizo una entrega radical de su futuro a Dios. Tercero, mantuvo una expectativa activa de que Dios tenía un plan para su vida, incluso cuando no podía verlo. Hoy, 5 años después, este hombre es uno de los empresarios más prósperos que conozco. Pero más importante que eso, es uno de los hombres más llenos de paz y propósito que he conocido. Me dijo: «Pastor, la angustia que experimenté no fue el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva historia. Dios usó mi crisis para enseñarme quién soy realmente y cuál es mi verdadero propósito». Este es el poder de la técnica apostólica. No siempre cambia tus circunstancias inmediatamente, pero siempre te cambia a ti. Y cuando tú cambias, tu capacidad de influir en tus circunstancias cambia también. Ahora quiero llevarte al momento más poderoso de este mensaje. Quiero que oremos juntos usando la técnica apostólica. Durante los próximos minutos, te voy a guiar en una oración que puede cambiar tu vida para siempre. Pero antes de empezar, quiero que sepas que esta no es una oración ordinaria. Es una oración que toca el corazón de Dios y libera su poder sobrenatural en tu vida. Si estás conduciendo, por favor detente en un lugar seguro. Si estás en un lugar público, busca un lugar privado. Esta oración requiere tu completa atención y participación. Quiero que cierres tus ojos y prepares tu corazón para un encuentro real con Dios. Padre Celestial, en este momento venimos a ti con corazones angustiados. Reconocemos que hay personas escuchando este mensaje que están pasando por momentos de desesperación tan profundos que han perdido la esperanza. Hay madres que no pueden dormir por la preocupación de sus hijos.
Hay padres que no saben cómo van a proveer para sus familias. Hay personas que han recibido diagnósticos médicos que los han llenado de miedo. Hay matrimonios que están al borde del colapso. Hay jóvenes que luchan con pensamientos de suicidio. Padre, como Pedro en la cárcel, como Pablo en la tormenta, como David en la cueva, venimos a ti con honestidad brutal. No vamos a fingir que estamos bien cuando no lo estamos. No vamos a pretender que tenemos fe cuando estamos llenos de miedo. Vamos a ser completamente honestos contigo sobre nuestro dolor, nuestra confusión, nuestra desesperación. Permíteme hacer una pausa aquí. Quiero que en este momento, en silencio, le digas a Dios exactamente cómo te sientes. No uses palabras religiosas. Usa tus propias palabras. Si estás enojado, dile que estás enojado. Si estás confundido, dile que estás confundido. Si estás desesperado, dile que estás desesperado. Si sientes que Él te ha abandonado, dile que sientes que te ha abandonado. Dios puede manejar tu honestidad brutal. Toma los próximos 2 minutos para ser completamente honesto con Dios. Padre, hemos sido honestos contigo sobre nuestro dolor. Ahora, siguiendo el ejemplo de Jesús en el Getsemaní, hacemos una entrega radical. Entregamos nuestras circunstancias a ti, entregamos nuestros miedos a ti, entregamos nuestras preocupaciones a ti, entregamos nuestro futuro a ti. Decimos como Jesús, no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Esto no es una entrega derrotada, sino una entrega empoderada. No estamos diciendo, haz lo que quieras porque no podemos impedirlo. Estamos diciendo, confiamos en tu sabiduría más que en nuestro entendimiento. Confiamos en tu amor más que en nuestro miedo. Confiamos en tu plan más que en nuestras preocupaciones. Padre, entregamos a ti nuestras finanzas confiando en que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestra salud, confiando en que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, nuestras relaciones, confiando en que tú eres el Dios que restaura, nuestros hijos, confiando en que tú los amas más que nosotros, nuestro futuro, confiando en que tú tienes planes de bien y no de mal. Ahora, Padre, activamos nuestra expectativa. Sabemos que tú vas a actuar en nuestras vidas. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sabemos que tú tienes un plan perfecto. Estamos preparados para participar en lo que tú quieras hacer. Muéstranos cómo podemos colaborar contigo en el cumplimiento de tu voluntad. Declaramos por fe que nuestra angustia está siendo transformada en propósito. Nuestro dolor está siendo convertido en poder. Nuestra crisis está siendo usada para nuestra expansión. Nuestro quebrantamiento está siendo usado para nuestra reconstrucción. Padre, como Pedro fue liberado de la cárcel, como Pablo fue salvado de la tormenta, como David fue restaurado al trono, declaramos que tú vas a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Puede ser un cambio en nuestras circunstancias, puede ser un cambio en nosotros mismos, puede ser una claridad sobre nuestro propósito, pero sabemos que tú vas a actuar. Ahora, en el nombre de Jesús, rompemos toda cadena de miedo que nos ha tenido atados. Rompemos toda fortaleza mental que nos ha mantenido prisioneros. Rompemos toda maldición generacional que ha operado en nuestras familias. Rompemos todo yugo de depresión, ansiedad, desesperación y desesperanza. Declaramos libertad sobre nuestras finanzas. Declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos. Declaramos restauración sobre nuestras relaciones. Declaramos protección sobre nuestros hijos. Declaramos favor sobre nuestro futuro. Padre, gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias porque respondes nuestro clamor. Gracias porque transformas nuestra angustia en victoria. Gracias porque usas nuestro dolor para nuestro propósito. Gracias porque eres el Dios que hace que todas las cosas ayuden a bien a los que te aman. En el nombre de Jesús, amén.
Ahora quiero que abras tus ojos lentamente. Si oraste esa oración con fe genuina, algo ha cambiado en el mundo espiritual. Puede que no lo sientas inmediatamente, puede que no lo veas inmediatamente, pero algo ha sido activado en tu favor. Permíteme contarte sobre una mujer que aplicó esta técnica hace algunos meses. Se llamaba María y había estado luchando con depresión severa durante años. Había intentado medicamentos, terapia, todo lo que los médicos le habían recomendado, pero nada parecía funcionar. Cuando escuchó este mensaje, decidió aplicar la técnica apostólica en su vida de oración. Durante las siguientes semanas, María practicó la honestidad brutal, la entrega radical y la expectativa activa. Al principio, no sintió ningún cambio emocional, pero poco a poco comenzó a notar que su perspectiva sobre su situación estaba cambiando. En lugar de ver su depresión como una maldición, comenzó a verla como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. 2 meses después, María me envió un mensaje que decía: «Pastor, quiero contarle algo increíble. La depresión no ha desaparecido completamente, pero ya no me controla. He encontrado un propósito en mi dolor. Comencé un grupo de apoyo para personas que luchan con depresión y Dios está usando mi experiencia para traer sanidad a otros. Mi angustia se ha convertido en mi ministerio». Este es el poder de la técnica apostólica. No siempre elimina el dolor inmediatamente, pero siempre lo transforma en propósito. No siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero siempre cambia nuestra capacidad de responder a las circunstancias. Otro testimonio que quiero compartir es el de un hombre llamado Carlos. Había perdido su trabajo hace 2 años y había estado desempleado desde entonces. Había enviado cientos de currículums, había tenido docenas de entrevistas, pero nada parecía funcionar. Cuando escuchó este mensaje, decidió aplicar la técnica apostólica a su situación laboral. En lugar de orar, «Dios, dame un trabajo», comenzó a orar. «Dios, muéstrame cuál es tu plan para mi vida profesional». En lugar de ver su desempleo como un fracaso, comenzó a verlo como una oportunidad para descubrir su verdadero propósito. Aplicó la honestidad brutal, expresando a Dios su frustración y su miedo. Hizo una entrega radical de su carrera a Dios. Mantuvo una expectativa activa de que Dios tenía un plan perfecto para su vida profesional. 3 meses después, Carlos no solo había encontrado un trabajo, sino que había descubierto una pasión que nunca había explorado antes. El tiempo de desempleo le había dado la oportunidad de desarrollar habilidades que ahora estaba usando en una carrera completamente nueva que le daba mucha más satisfacción y propósito que cualquier trabajo que había tenido antes. Carlos me dijo: «Pastor, ahora entiendo que mi desempleo no era un castigo, sino una preparación. Dios estaba usando ese tiempo para prepararme para algo mejor de lo que yo había imaginado». Estos testimonios no son excepciones, son ejemplos del poder transformador de la técnica apostólica. Cuando aprendes a orar como los apóstoles oraban, experimentas el mismo tipo de intervención sobrenatural que ellos experimentaron. Pero quiero ser claro sobre algo importante. La técnica apostólica no es una fórmula mágica que garantiza que todos tus problemas desaparecerán inmediatamente. Es una manera de alinearte con la voluntad de Dios de tal manera que puedas experimentar su paz, su poder y su propósito independientemente de tus circunstancias. A veces, Dios responderá cambiando tus circunstancias milagrosamente. A veces, Dios responderá dándote la gracia para trascender tus circunstancias. Y a veces, Dios responderá transformando tu perspectiva sobre tus circunstancias de tal manera que lo que parecía una maldición se convierte en una bendición. La clave no es el tipo de respuesta que recibes, sino la conexión que estableces con Dios en el proceso. Cuando aplicas la técnica apostólica, siempre recibes algo valioso,
O recibes un cambio en tus circunstancias, o recibes un cambio en ti mismo, o recibes una claridad sobre tu propósito que transforma tu experiencia de vida. Ahora quiero dejarte con algunos pasos prácticos que puedes seguir para continuar aplicando la técnica apostólica en tu vida diaria. Primero, establece un tiempo diario de oración donde puedas aplicar los 3 elementos: honestidad brutal, entrega radical y expectativa activa. No tiene que ser un tiempo largo, pero debe ser un tiempo consistente. Segundo, mantén un diario de oración donde puedas documentar tus oraciones y las respuestas de Dios. Esto te ayudará a ver patrones en la manera en que Dios responde a tus oraciones y fortalecerá tu fe para futuras situaciones. Tercero, busca oportunidades para compartir tu testimonio con otros. Cuando compartes cómo Dios ha trabajado en tu vida, fortaleces tu propia fe y das esperanza a otros que pueden estar pasando por situaciones similares. Cuarto, estudia las oraciones de los apóstoles en la Biblia, lee los salmos que ellos citaban, estudia las oraciones que ellos oraron, aprende de sus ejemplos. Mientras más entiendas cómo oraban, más efectiva se volverá tu propia vida de oración. Quinto, rodéate de personas que también están aplicando estos principios en sus vidas. La fe se fortalece en comunidad. Busca una iglesia o un grupo de oración donde puedas encontrar apoyo y aliento en tu jornada espiritual. Antes de terminar, quiero recordarte algo crucial. La angustia que estás experimentando no es el final de tu historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Dios no permite que pases por angustia para destruirte, sino para desarrollarte. Él no permite que experimentes presión para aplastarte, sino para extraer de ti algo precioso que no podría salir de otra manera. Como las aceitunas en la prensa, la presión que sientes no es para dañarte, sino para liberar el aceite precioso que llevas dentro. Ese aceite es tu propósito, tu destino, tu contribución única al reino de Dios. Y la angustia que sientes es simplemente el proceso que Dios está usando para extraer ese aceite precioso de tu vida. Los apóstoles entendieron esto y por eso pudieron regocijarse en medio de la tribulación, no porque disfrutaran el dolor, sino porque podían ver más allá del dolor hacia lo que Dios estaba produciendo a través de él. Ellos sabían que cada momento de angustia era una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Quiero terminar con una bendición profética sobre tu vida. Declaro que la angustia que has experimentado está siendo transformada en propósito. Declaro que el dolor que has sentido está siendo convertido en poder. Declaro que la crisis que has enfrentado está siendo usada para tu expansión. Declaro que el quebrantamiento que has experimentado está siendo usado para tu reconstrucción. Declaro que, como Pedro, las cadenas de miedo que te han tenido atado están siendo rotas. Declaro que, como Pablo, estás recibiendo revelación divina en medio de tu tormenta. Declaro que, como David, estás siendo preparado para una nueva dimensión de tu destino. Declaro que los días de angustia han terminado y que los días de victoria han comenzado. Declaro que estás entrando en una nueva estación de tu vida donde experimentarás el favor de Dios de una manera sin precedentes. Declaro que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo está usando para desarrollarte. En el nombre de Jesús, declaro que tienes autoridad sobre toda angustia, toda ansiedad, toda depresión y toda desesperación. Declaro que el poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos está operando en tu vida ahora mismo. Declaro que nada es imposible para ti porque Cristo vive en ti. Recuerda, no estás solo en tu lucha.
Dios está contigo, yo estoy orando por ti, y hay una comunidad de creyentes que está intercediendo por tu victoria. La angustia que sientes no es permanente, pero el carácter que Dios está desarrollando en ti a través de esta experiencia sí lo es. Aplica la técnica apostólica que has aprendido hoy. Practica la honestidad brutal, la entrega radical y la expectativa activa. Y prepárate para experimentar el mismo tipo de intervención sobrenatural que los apóstoles experimentaron hace 2000 años. Tu historia de angustia está a punto de convertirse en una historia de victoria. Tu testimonio de dolor está a punto de convertirse en un testimonio de poder. Tu experiencia de quebrantamiento está a punto de convertirse en una experiencia de reconstrucción. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, y lo que estás experimentando ahora es parte de ese plan. Confía en Él, entrégate a Él y prepárate para participar en el milagro que Él está a punto de hacer en tu vida. En el nombre de Jesús, amén.